Y después ya lo voy a cerrar. Bueno, a ver. A ver, ya presento. Bueno, en la unidad 6, ¿qué les voy a decir de la unidad 6? Se empieza a mezclar todo, ¿eh? Pero, aunque se empiece a pasar, a mezclar todo, se está trabajando con el mismo objeto, que es la integral, ¿eh? Es la integral, nada más que ahora el dominio de la función, o sea, el dominio de integración, la región sobre la cual nos va a interesar integrar, ya no es ni un intervalo cerrado, no es una región en R cuadrado, no es un dominio en R cubo, sino que es una curva. ¿eh? Ahora, digamos, en lugar de integrar en un intervalo cerrado, nos interesa, que es una línea, un segmento, nos interesa integrar sobre un arco de curva, yo tengo una curva, entonces me interesa integrar en un arco de curva, es decir, se nos curvó el intervalo, ¿está? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos damos maña para plantear de vuelta, como yo lo vengo diciendo desde la unidad 4, cómo nos damos maña para plantear la suma de Riemann. Entonces, lo que vamos a dar ahora es lo que denominamos integrales de línea. Y después, fíjense, la unidad 6 es integrales sobre curvas y superficies. Estas integrales sobre curvas, o también llamadas integrales de línea, son los términos que ustedes lo pueden llegar a encontrar en los libros, se trata justamente de tener una curva, una línea, ya sea en R cuadrado, en R cubo, en R. Ahí está. Por supuesto, me olvidé de enchufar la máquina. Ay, ay, ay. Bueno, vuelvo a compartir. Ahí está. Bueno, ¿se escucha y se ve bien? Sí, profe. Bueno, esperen que voy a poner más fuerte el micrófono porque ahí está. Si no, no los escucho bien a ustedes. Bien. Entonces,
voy a jugar con eso hoy. Sí, la integral va a seguir siendo el límite de una suma de Riemann de los valores que asume la función sobre ese dominio sobre el que hemos decidido integrar por el elemento diferencial que se pueda considerar de acuerdo a las características de ese dominio de integración. Está todo relacionado. Todo muy relacionado. Bueno, vamos a tener que dar algunas precisiones. Bueno, primero como vamos a integrar, las primeras integrales que vamos a presentar son las integrales sobre trayectorias o sobre curvas, se llaman integrales de líneas o integrales sobre trayectorias o sobre curvas. Entonces, ¿qué vamos a llamar trayectorias o curvas? Nosotros ya lo hemos, mejor dicho, que es una trayectoria, que es una curva, ya lo hemos usado cuando trabajamos con funciones vectoriales. Entonces, una trayectoria en un conjunto o sea, sobre un espacio Rn, es una función vectorial definida sobre un intervalo real que a un número real lo convierte en un vector de Rn. ¿Está? Entonces, a esos objetos, o sea, una función vectorial de variable real, es lo que para nosotros va a ser una trayectoria. ¿Está? Entonces, lo vuelvo a denominar como lo hemos hecho en la unidad 3. La trayectoria R, como es, vamos a obtener como resultado un vector, está caracterizada a través de un vector, ya sea con la flechita encima o con negrita, resaltado en negrita. Entonces son funciones que están definidas en un subconjunto real en Rn. O sea que un número real lo convierte en un vector de Rn. Entonces, el número real por lo general se lo llama t. Entonces decimos t, si t pertenece al intervalo cerrado AB, entonces la función r de t, la trayectoria r de t, está compuesta, o sea, a t le asigna un vector de Rn tal que cada componente de este vector queda caracterizado por una función escalar de variable real, o sea, una función real de variable real. Es decir, que R, la función R, está caracterizada por F1, F2, Fn, funciones componentes que son funciones reales de variable real. Por supuesto, F1, F2, Fn tienen que estar definidos para todo t del intervalo AB. Entonces, de esa manera, R hace la asignación o hace la relación que une t con un vector de Rn. La colección de puntos que nos devuelve R de t cuando el parámetro t recorre todo el intervalo AB, ese conjunto de puntos es lo que nosotros denominamos C y es la curva en Rn, donde el origen de la curva, el extremo inferior de la curva, está dado por la imagen de A a través de R, o sea, cuando t es igual a través de R, y la imagen para t igual a B a través de R, sería el extremo. O sea que R de A y R de B son el extremo inferior y el extremo superior de esa curva. Si n es igual a 2, ya sabemos que corresponderá a una curva en el plano. Si n es igual a 3, veremos que su imagen corresponde a una curva en el espacio. Estos, como dice ahí, son los casos que más nos interesan porque son los que más aplicaciones tienen.
Entonces, R lo que hace es parametrizar a la curva C. Es la trayectoria que parametriza la curva C. Por ejemplo, en este caso es una trayectoria de R en R cuadrado, que si yo la defino para T entre menos 5 y 5, es decir, en el intervalo menos 5 y 5, a medida que T crece, esta función va describiendo a esta porción de segmento en el plano. ¿Está? Fíjense que la ecuación que nos están dando acá es una ecuación de una circunferencia. Ay, pero ¿qué digo? La ecuación de una recta que pasa por el punto 2, 1 y que tiene como pendiente o como vector director el vector 1 menos 2. O sea, se reconoce en su ecuación la ecuación de una recta. Particularmente si T solamente va a variar de menos 5 a 5, entonces la función va a tener como extremo inferior el valor a través de R de menos 5. O sea, que va a ser menos 3, menos 11. La imagen de menos 5. Y como límite superior, la imagen de 5, del extremo superior del intervalo. O sea que va a ser 7 menos, a ver, 5, 10, 7 menos 9. A ver, acá me parece que no está bien algo. Para t igual a 5, la componente sobre el eje X es 7, está bien. Y para t igual a... perdón. Para t igual a 5 sí está bien. X es 7 y va a ser 2 por 5, 10, menos 10 más 1, menos 9. Acá hay algo mal, ¿eh? Ah, sí, está bien, menos 5, menos 10. Acá está menos 10, ahí está. Bien. Yo dije, el gráfico de otra recta, no, era la misma. Bueno, fíjense que esta trayectoria, además, define una relación funcional entre X e Y. Hay otras trayectorias como esta, que es simplemente una curva en el plano. También se puede dar una curva en el espacio. Estas son los mismos ejemplos que les había dado en la unidad 1. Fíjense, el espiral es una curva en el espacio, donde tiene su extremo inferior la imagen para t igual a 0. Fíjense que si t es igual a 0, yo voy a tener seno de 0, coseno de 0, 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, t igual a 0 es 0. O sea que va a estar en el punto 0, 0, 1, 0. En tanto, a medida que t aumenta hacia 8pi, va a ir describiendo, va a ir elevándose como una espiral, en este sentido, va a ir elevándose como una espiral hasta llegar a este punto, que va a ser seno de 8pi, coseno de 8pi, y la altura va a ser 8pi. Fíjense que seno de 8pi va a ser 0, porque es un número entero de pi. Y coseno de 8pi son 4 giros, así que va a ser 1. O sea que va a ser x0, y1, y z igual a 8pi. Bueno, distintas representaciones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por algunas propiedades o algunas características que van a tener las trayectorias en R cuadrado o en R cubo, que son con las cuales vamos a trabajar? Primero, la orientación o el sentido de la curva. Y esa orientación o el sentido de la curva es la que sigue las
imágenes, o sea, la correspondiente imagen de t, cuando t crece en su intervalo de definición. Por ejemplo, yo a medida que t va de 0 a 8pi, yo parto de este punto y comienzo a girar en sentido de las agujas del reloj. Es decir, que yo voy a seguir a esta trayectoria en este sentido, girando de esta manera. Y ese va a ser el sentido de la curva. ¿Cuándo vamos a decir que una curva es cerrada? Cuando en los puntos iniciales y finales de la curva coinciden. Es decir, cuando la imagen de A es igual a la imagen de B a través de R. Por ejemplo, el espiral que yo recién mostré, no es una curva cerrada, porque el extremo inicial y el final no coinciden. Va a ser una curva simple cuando no tiene autointersecciones. Es decir, si la imagen para T1 y T2 son diferentes, siempre y cuando la T1 y T2 sean diferentes. Es decir, no existen dos puntos que tengan la misma imagen. Por ejemplo, esta espiral es una curva abierta simple. En tanto, esta curva es una curva abierta, aparentemente, pero no es simple. Fíjense que acá hay un valor para t, que no sé cuál va a ser, para el cual tanto x como y valen 0. O sea, hay dos valores de t, para los cuales x e y ambos son 0, o sea, corresponden al mismo punto en el plano. ¿Está? Y posiblemente esos puntos sean 1 y menos 1. Para t igual a 1 y t igual a menos 1. A ver si lo digo bien. Para t igual a 1 y t igual a menos 1, yo voy a tener que esos dos puntos van a tener como imagen el origen, el punto origen, que es el par 0, 0. Entonces esta curva es abierta, pero no es simple. Bueno, juntando estas dos relaciones, una curva cerrada simple es una curva cuyos extremos, los extremos del intervalo para t tienen la misma imagen, y por otro lado, para ningún otro valor de t, ningún otro par de valores de t dentro del intervalo, se cumplen que las imágenes son iguales. Por eso una curva cerrada simple revierte las dos características que acabamos de mencionar. Bueno, y la otra cuestión es que distintas expresiones, o sea, distintas funciones R, pueden tener la misma representación C. Es decir, que distintas curvas pueden tener la misma función, una curva puede tener distintas representaciones, distintas funciones que la representen. Y bueno, muchas veces se habla de curvas suaves. Cuando una curva C decimos que es suave. Una curva C decimos que es suave si su derivada es continua en el intervalo AB y además la derivada no se anula, es diferente al vector nulo, en el intervalo AB. Entonces, si pasa eso, entonces decimos que la curva es una curva suave. Estas son definiciones. Entonces, con estas cuestiones vamos a ver cómo se integra sobre una curva o sobre una trayectoria, a lo cual vamos a denominar integrales de línea. Bueno, resulta que yo en la función integrando, que nosotros hasta ahora no lo habíamos considerado, pero nosotros en la función integrando podemos tener una función escalar o bien un campo vectorial. Es decir,
que nos permitimos ahora integrar también campos vectoriales. Y vamos a ver que el significado de uno y otro es bien diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer? Bueno, sigo, ¿eh? Entonces, vamos con... vamos a empezar con un campo escalar, una función real de varias variables. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Es decir, nosotros ahora estamos queriendo definir como trayectoria o como dominio de integración una curva, por ejemplo, la curva determinada por los puntos A y B. Esta curva C será una curva que estará parametrizada por una función R de t, cuando t varía entre A y B, donde el R de A, del extremo inferior del intervalo, es este punto A de la curva, y R de B es este punto B de la curva. Entonces, nuevamente nosotros tenemos acá que plantear la suma de Riemann. Si queremos integrar, nos interesa poder lograr la suma infinita de los valores que asume la función sobre esta curva. Es decir, que tendríamos que tener una función definida para cada punto de esta curva. Entonces deberíamos sumar los valores que asume la función en cada punto de la curva por el diferencial, y en este caso el diferencial es un diferencial de longitud de arco. Fíjense que nosotros, cuando integrábamos funciones reales de variable real, nosotros al que particionábamos era al intervalo sobre el eje X. Y cada delta X, ¿qué nos indicaba? Cada delta X nos indicaba la longitud de ese subintervalo. Y nosotros dentro de ese subintervalo, ¿qué hacíamos a su vez? Elegíamos un representante. Bueno, lo mismo estamos haciendo con este arco de curva. Nosotros tenemos que para el intervalo AB le corresponde este arco AB mayúscula. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a particionar, seccionar este arco en subarcos, ¿está? Y dentro de cada subarco podemos elegir un representante que es este X sub K y sub K estrellas. ¿Está? Este es el elemento seleccionado. Entonces, sobre este elemento nosotros vamos a poder evaluar el campo escalar, si es un campo escalar definido de R cuadrado en R, ¿está? Y el diferencial de arco, de longitud de arco, que se corresponde con el diferencial X o el delta X para integrales de una función de una variable, sería este diferencial de longitud del arco el elemento diferencial en la suma de Riemann. ¿Está? Entonces, fíjense, nosotros definimos la integral de la función f de xy a lo largo de esta trayectoria, en el intervalo I dado por el intervalo AB, cuando la trayectoria, la curva C, está definida por una función R de la clase C supra 1. Este C supra 1, recuerden que es la clase de funciones con primeras derivadas continuas. ¿Está? Es decir, que nosotros tenemos la derivada de esa función, R, en cada punto del intervalo I. Dice, y cuando nosotros podemos evaluar la función en cada punto xy de la curva,
Y esos puntos X de la curva están dados por esta composición X de t y de t. O sea que cuando nosotros evaluamos la función sobre cada punto de la curva a través de f de xy, cuando xy son funciones de t, entonces podemos definir la integral de la función f sobre la curva C como el límite de la suma de Riemann, y vuelvo a decir, la suma de Riemann, ¿por qué está conformada? Por las imágenes de la función sobre los puntos de la trayectoria o de la curva, por el diferencial de la longitud del arco késimo correspondiente a la imagen del punto x sub k y sub k. Cuando esta partición, cuando la norma de esta partición tiende a 0, cuando la norma de esta partición tiende a 0, significa que nosotros, disculpen un momentito que hago entrar a quienes quedaron afuera. Ahí está. Cuando yo digo la norma de esta partición, de la partición tiende a 0, significa de que yo voy a, esperen que toque la pantalla y me fui. Quiere decir que yo voy a seccionar, voy a lograr más cantidad de secciones, de divisiones en ese arco AB, con lo cual la longitud de esas subdivisiones tienden a 0. O sea, es lo mismo que decir cuando yo secciono infinitamente ese intervalo. Entonces, fíjense que la integral queda conformada por la función f de x, que es un campo escalar, y el diferencial de longitud de arco, el diferencial de S, que es también un escalar, es una longitud. O sea que yo lo que estoy teniendo aquí es un escalar. Esa integral, entonces, va a existir y nos va a dar un número. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se dan cuenta la similitud que hay con lo que veníamos trabajando? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Sigo entonces. Ahora bien, yo voy a reemplazar estos elementos por algunas cuestiones que ya sabemos con respecto a la longitud de arco. Fíjense que esta integral, esto lo estoy plantando en R cuadrado, supongamos que tenemos este tipo de función, una función f, un campo escalar f definido sobre cada punto de la curva C. Entonces, yo la voy a evaluar a f a través de la composición con x e y como funciones de t, y este diferencial de arco, si ustedes recuerdan, mejor dicho, si ustedes recuerdan la longitud de arco era, ¿se acuerdan la integral entre t sub 1 y t sub 2 entre a y b del módulo de la derivada de la trayectoria r por diferencial de t? O sea que este diferencial de S no es otra cosa que justamente la longitud de ese pequeño arquito. Mejor dicho, estaría representando a la longitud de un arco infinitesimal, dado que ese delta S que está acá representado, que se lo ve de esta manera, en la integral es cuando se ha pasado al límite, es decir, donde este delta S va a tender a tener longitud 0. O sea que el diferencial de S se corresponde a esa definición que habíamos dado de longitud de arco
que estaba dado por el módulo del vector derivado de R. Y nosotros, fíjense que con esta composición, nosotros ya tendríamos que estaríamos saliendo de la curva y yendo a una integral de una función real de variable real. Es decir, una función, o sea, el integrando va a depender únicamente de la variable t, de una variable real. O sea que esta integral es una integral simple. ¿Está? Si estoy en R cubo, el análisis es similar, nada más que, bueno, la longitud de arco siempre, de un arco diferencial, siempre va a estar dado por el módulo de R' de t. Siempre está dado de esa manera, por la longitud de la derivada. No se olviden que esta derivada, este vector R', es un vector que es tangente a la curva en ese punto. Y es un vector, digamos, por decirlo de alguna manera, es un vector infinitesimal cuando yo lo multiplico por diferencial de t. Mejor dicho, la longitud va a ser infinitesimal cuando yo lo multiplico por diferencial de t, ya que estoy pensando que este diferencial de t también es un infinitésimo, algo muy, muy cercano a cero. ¿Se entiende cómo se hacen los reemplazos? Yo siguiendo este esquema, enseguida obtengo una función de t en el integrando y integro esa función para t entre a y b. Continúo. A ver, no quería ir ahí. Vuelvo acá. Olvídense del grafiquito que está, del dibujito que está en forma dinámica. Después los vemos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Bueno, lo vamos a denotar de esta forma, como ya lo acabamos de expresar. O también lo vamos a denotar de esta manera. En lugar de poner x, y, z de t o x, y de t, lo podemos escribir en forma sintética como f evaluado en los puntos de la curva dado por r de t por el módulo de r' de t. Por eso nosotros hemos pedido que r sea de la forma c supra 1, es decir, que sea una función con primeras derivadas continuas. Bueno, la interpretación de una integral de línea. Vamos a ver, ahora va a volver a... Fíjense, nosotros tenemos una función definida en R cuadrado. Este es el eje X, este es el eje Y. Si yo la voy a evaluar solamente sobre la curva C, ¿está? Quiere decir que yo para cada punto de C me interesan las imágenes de esa función. ¿Está? Entonces, cuando yo lo llevo a R de T, es como que estoy relacionándola con un intervalo real, el intervalo AB. Entonces, es como que hago una composición, estoy haciendo como un cambio de variable, en el mejor sentido que nosotros vimos cambio de variable en la unidad 5. Lo estoy llevando a este problema que estaba en X, Y o en X y Z, lo estoy, y sobre la curva C, a esta curva C, la estoy asociando al intervalo AB. Y es como que nosotros estuviéramos haciendo este integral de una función real, donde ya está F y C todo interpretado en términos de T. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Es como si fuese un cambio de variable. ¿Qué aplicaciones tienen las integrales de línea? Entonces, bueno, esto está planteado para una función de dos variables, pero también se lo puede pensar
para funciones de más variables. Cierre es una curva plana cuando f de xy es mayor o igual que 0, es decir, que asume solamente valores positivos f sobre esa curva c definida por R. Entonces, esta interpretación, la integral de línea se puede interpretar como el área de una valla, es decir, el área de un cerco. Si ustedes recuerdan la simulación anterior, fíjense que cuando yo muestro cómo queda, ese sería, hasta ahí estamos todos en el problema, en el plano de x, y con la función f como función de x e y. ¿Está? Ahí lo que estoy haciendo ya es evaluarla en función de t. Entonces, fíjense que queda como una valla, es como que yo estoy midiendo esto con la integral. Si toda la función f asume valores positivos, entonces es como dar el área de un cerco cuya, digamos, que está moldeado de acuerdo a la función f de xy definida sobre la curva C. Para los casos más generales, cuando R es una trayectoria cualquiera, entonces la función f puede representar, si la función f es la densidad, la función densidad de un alambre, ¿está? Entonces la integral sobre ese alambre, a lo largo de ese alambre, nos estaría dando la masa total del alambre. Si esa función f me representa la curvatura de una curva, entonces cuando yo hago la integral de línea sobre la curva, me va a estar dando la curvatura total. Si la función f es igual a la constante 1, entonces lo que se va a estar encontrando con la integral de línea es la longitud de la curva. ¿Está? Y después hay otras aplicaciones físicas como el torque, de acuerdo a cada uno de los ejes coordenados, o las coordenadas de centro de masa o los momentos de inercia con respecto a cada eje de rotación. Esos hay formulitas particulares que están dadas en función de integrales de línea. Entonces, de acuerdo a lo que nos pidan, nosotros podemos hacerlo de una, digamos, podremos interpretar las integrales de línea en alguno de estos sentidos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Agarren lápiz y papel y vamos a empezar con una hélice. Dice CR de t, la función dada por coseno de t, seno de t y t, para t entre 0 y 2pi. Y la función f, el campo escalar, o sea, esa es la curva. Esa función vectorial R nos da la curva. Y la función que nos pide que integremos es la función x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Dice, evaluar la integral de línea de f sobre la trayectoria definida por R. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo siguiente. Ustedes en sus carpetas, tengo la función f de x y z, así que es esta la formulita que nos va a servir. Anótenla.
¿Está? Bueno, vamos a ir reemplazando. Yo lo tengo hecho, pero... A ver, vamos a abrir acá el dedito. Bueno, fíjense. ¿Lo están viendo el editor de ecuaciones? Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, yo acá tengo la formulita, ya copiada. Veo qué cosas vamos a tener que reemplazar. Acá en la función x, y z lo voy a tener que reemplazar por las correspondientes componentes por las cuales se definió R. O sea que x de t va a ser coseno de t, y de t va a ser seno de t, y z de t va a ser t. Por otro lado, también vamos a tener que reemplazar el módulo de R' de t, con lo cual primero tengo que encontrar R'. Fíjense que la derivada del vector R va a ser el vector R' dado por menos seno de t, coseno de t, y la derivada de t es 1. Si yo busco el módulo de R', va a ser raíz cuadrada de la suma de estas componentes, la suma de los cuadrados de estas componentes. O sea, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Así que acá nos va a quedar raíz cuadrada de 2. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos. Ahora hacemos los reemplazos. En lugar de f, de x y z, ya vamos a tratar que f quede representada en términos de t. O sea que en lugar de x cuadrado va a ir coseno cuadrado de t. En lugar de y va a ir y cuadrado de t. En lugar de z va a ir t cuadrado. O sea que voy a tener, fíjense que acá reemplacé, y acá en esta integral que está en función de x y z, la voy a escribir en términos de t, reemplazando todo en función de t. O sea, la función me va a quedar f como coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más t cuadrado por el módulo de R'. El módulo de R' me dio raíz de 2 por diferencial de t. Entonces, la variación ya tiene que ser la variación de t. Y nosotros dijimos en ese ejercicio que t variaba entre 0 y 2pi. Fíjense que haciendo ya las cuentas, teniendo en cuenta que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, nos va a quedar 1 más t cuadrado, la función integral, por raíz de 2 diferencial de t. 2 es constante, lo puedo sacar, y esta integral me quedó muy sencilla. La integral de 1 es t, la integral de t cuadrado es t al cubo sobre 3. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 2pi. A ver qué les da. Ocho tercios pi raíz cuadrada de 2. A ver. 8 tercios por pi cubo, ¿puede ser? Va a ser... A ver... Yo acá lo tengo hecho en... Me faltó el cubo, profe. Ajá. Entonces va a ser pi sobre 2. Así, miren, me va a quedar. A ver si lo puedo copiar. Porque además cuando t vale 0,
Cuando t vale 0, todo se anula. Así que esto va a quedar igual a pi sobre 2. Acá va a quedar 2pi. Y acá va a quedar en el numerador 8. Y acá va a quedar pi cubo. Ese sería el resultado. ¿Está? Esto ya no hace falta. Así que ese va a ser el resultado. ¿Está? ¿Se dan cuenta de que es bien sencillo? Lo único que tenemos que entender que se deben hacer los reemplazos como corresponde. A ver el que sigue, el ejercicio que sigue. Dice, encuentre la masa de un alambre que se encuentra a lo largo de la curva R de t, dado por t cuadrado más 1 por el versor j, más 2t por el versor k, para t, tomando todos los valores entre 0 y 1, cuando la densidad es delta igual a 3 medios de t. Bueno, a ver ahora cómo harían los reemplazos. Los dejo pensando un ratito, a ver qué surge. Después lo hacemos juntos. Este tiene una trampita, este ejercicio. De vuelta tenemos que plantear la integral. Esto es una integral en R cuadrado. Fíjense que la curva R está definida para los versores, o sea, para el plano definido por los versores J y K. Acá deberíamos resolver la integral, profe, para hallar el volumen y poder multiplicar por la densidad para que nos dé la masa. No, porque se trata de un alambre. Entonces no va a haber un volumen acá. Y acá además estamos pensando en un alambre de sección infinitesimal, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Yo me prendería con eso de que si yo puedo, fíjense, la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? O sea que nosotros, teniendo en cuenta eso, en este caso la densidad va a ser más que masa sobre volumen, suponiendo que yo estoy en un alambre, es como que tendría que tener, digamos, nos tendría que representar la cantidad de masa por unidad de longitud. ¿Me siguen? Sí, profe. Es decir, está referido a la longitud, no al volumen del alambre. Entonces, si yo lo pienso así, si yo logro hacer la suma de esa densidad a lo largo, recorriendo todo el alambre, no voy a necesitar el volumen. Entonces, lo que se mezcla acá
vamos ahora a esto, es que la integral, voy a hacer lo siguiente, para que lo entiendan. Voy a poner un pasito más. Yo tendría que reemplazar vamos a sacar esto de aquí, vamos a poner lo que correspondería, estamos en R cuadrado, o sea que esto iría así. Yo tendría que reemplazar acá esto en términos de X e Y, está como funciones de T. X de T es T cuadrado más 1. Y de T es 2T. Eso sería en un principio. En función de este R voy a sacar el R'. Acá el único tema es que la función, fíjense, no está dada como una función de X e Y, sino que ya está dada de esta forma. Ya está dada como una función f de X e Y de T. Es decir, que nosotros en la integral vamos a reemplazar ya todo esto, f de x de t y de t, no por pasos como lo hicimos aquí. Fíjense que acá x al cuadrado, coseno cuadrado, y cuadrado, seno cuadrado, z cuadrado, t cuadrado. No, porque acá no, esta función ya nos dan directamente como función compuesta, donde x y y ya son funciones de t. ¿Está? Entonces, en la integral, esta expresión va a ser reemplazado por delta. Entonces, el f de x, acá, esperen, que lo voy a sacar. La integral sobre c de f sobre el alambre c diferencial de s va a ser la integral de la función ya delta, 3 medios de t, por el módulo del vector R'. Fíjense que el vector R' en términos de t es 0, 2t y 2. Si yo saco, a ver, disculpen. Claro, y sería 0. Sí, no, y es 0. Si yo tengo, claro, me falta, tengo J y K. Natalia. Estoy. No, está bien, estaba en R cubo. Ahí, eso estaba bien. Sí, sí. Y es, esperen que le voy a sacar esto que es lo que me está despistando. Ahí está. Y es X0. X0 y es t cuadrado más 1 y z es 2t. Entonces R' va a ser esto y el módulo de R' va a ser la suma de los cuadrados de estas componentes. O sea, 4t cuadrado más 4. Y eso es lo que se reemplazó acá. Y bueno, y de ahí se hacen las cuentas. Fíjense que ya estaba dicho en la consigna que t variaba entre 0 y 1. O sea que esa integral es una integral simple. Esa integral se resuelve por sustitución. 4t cuadrado más 4 que sea igual a u. Y ustedes de ahí van a poder hacer los reemplazos para hacerlos por sustitución. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigo, Bueno. Bueno, eso está.
Eso se lo acabo de mostrar y ahora sí vamos, bueno, todo eso que acabo de decir es para funciones, para campos escalares, es decir, funciones reales de varias variables. Vamos ahora, yo le dije también podíamos integrar campos vectoriales. Entonces, ¿qué significará integrar campos vectoriales? Ahí en la diapositiva tenemos casi todo. Supongamos que tenemos un campo vectorial sobre algún dominio del espacio R cubo. Y supongamos que F es un campo que es del tipo de funciones con primeras derivadas continuas sobre cada punto de la trayectoria C dada por esa función vectorial R definida en un intervalo AB en R cubo. Entonces, la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de C se define, y fíjense que acá he escrito a F como vector, porque es un campo vectorial, y al diferencial S también como un vector. Entonces, esa integral, ¿qué operación me está destacando esa integral? O esa función integrando. ¿Qué tipo de expresión yo tengo ahí? Entre F y diferencial S. Son dos vectores. Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Qué multiplicación será? Cruz. Es una multiplicación escalar. Es el producto escalar. El producto punto. El producto cruz nos daba un vector. En cambio, el producto escalar nos daba, se aplicaba entre dos vectores y nos daba un escalar. O sea que esta integral sobre la curva C sigue siendo la integral de una expresión escalar. La expresión del integrando es una expresión escalar. Ahora, ¿cómo, digamos, qué estamos haciendo aquí? Fíjense que estamos realizando el producto escalar entre la función f evaluada sobre cada uno de los puntos de la curva por el diferencial de arco mirado como un vector. No es la longitud del arco, es el arco. La mejor aproximación de ese arco está dado por el vector derivado en ese punto. O sea, ese delta S queda representado por R' como su mejor aproximación lineal. Entonces, en definitiva, yo de vuelta voy a recurrir al vector derivado del vector R para cubrir ese elemento diferencial de la integral del campo vectorial sobre la curva C, que es el arco, no es la longitud del arco, es el arco. Y la operación principal es un producto escalar. Entonces, ¿cómo yo voy a, digamos, interpretar estos productos en términos de la curva C? Lo vamos a hacer a través de R. Entonces, el campo vectorial F lo vamos a evaluar, en lugar de que sea en X y Z, en R de T, donde R de T está caracterizado por X de T, por Y de T y Z de T. ¿Está? Y el diferencial de ese, ¿cómo lo voy a caracterizar? A través de justamente este vector derivado, que es tangente a la curva en cada uno de sus puntos y que es una aproximación a este diferencial S. Particularmente, este diferencial S, este vector,
se puede escribir en términos de R' diferencial de t. Este sería la mejor aproximación de ese vector cuando diferencial de t es un infinitésimo. ¿Está? Entonces, fíjense que nuevamente esto sigue siendo un vector y R' de t es el vector, no es la longitud de arco acá, no es el módulo. El módulo era si yo tenía un campo escalar, pero para el campo vectorial es el vector, es el vector tangente. Estamos hasta ahí, o sea que el producto sigue siendo un producto punto. Si yo hago el producto de f por R, como es un producto escalar, me va a quedar acá una expresión escalar. Por diferencial de t, que es escalar, todo esto es la integral de una función escalar. ¿Está? Y es más, de una sola variable, de la variable t. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Eso es operatoriamente, Sí, profe. Para interpretar esto, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos sumando en este integral a lo largo de la curva C los productos escalares de la fuerza del campo vectorial sobre C por los vectores tangentes, los vectores correspondientes, ¿no? Los vectores tangentes a la curva. O sea que estaríamos sumando en la suma de Riemann para definir este integral, estaríamos sumando esos productos escalares. Vuelvo a la diapositiva. ¿Está? ¿Qué son estos productos escalares? Lo puedo interpretar como la proyección de este vector tangente sobre el campo, sobre el vector del campo, o bien puedo interpretarlo como la proyección de este vector del campo sobre la trayectoria tangente, sobre el vector tangente a la trayectoria en cada punto. Es decir, que estaríamos viendo la componente tangencial de esta fuerza sobre la trayectoria. De alguna otra manera, estaríamos como sumando las componentes tangenciales del campo sobre la trayectoria. Eso es lo que estaríamos haciendo en estas integrales. Bueno, esto es otra expresión, dado que esto es un producto escalar, si diferencial S lo considero como diferencial X, o sea, el vector cuyas componentes son diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, si las componentes del campo son las componentes, las funciones escalares F1, F2, F3, entonces el producto escalar se puede escribir de esta manera. Fíjense que la diferencia de esta expresión y de esta es que acá yo lo tengo escrito en términos de producto escalar entre vectores y acá la tengo ya el producto escalar realizado. Lo único que me faltaría es integrar estos campos vectoriales en función de X, Y y Z como funciones de T. Por eso es entre A y B. Entonces, sería otra posibilidad. Bueno, eso que les estaba indicando, que si yo tengo una curva C, yo en una integral de línea de un campo vectorial, es como que estoy sumando estas componentes tangenciales de los vectores del campo vectorial definidos sobre la curva C. Esto es lo que estaríamos haciendo. Las longitudes de estos vectores. ¿Está? Bueno.
Bueno, a ver qué otra cosa. Bueno, podemos, eso de sumar las componentes del campo, las componentes tangenciales de los vectores del campo, esto nos lleva a apelar a la idea de trabajo, como el producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. O sea que esto que estamos haciendo es como pensar cómo ayuda el campo al desplazamiento de una partícula a lo largo de la trayectoria. Digamos que eso es lo que estaríamos queriendo interpretar en estas integrales de línea. Entonces, el trabajo se define como la integral sobre la curva C de la función vectorial f, del campo vectorial f por el diferencial de S, por el vector diferencial S. Dicho de otra manera, lo podemos escribir de esta forma, sabiendo que este diferencial R es el vector R' por el escalar diferencial de T. Entonces, digamos que estas integrales de campos vectoriales sobre trayectoria C no es otra cosa que el trabajo realizado por el campo a lo largo de la trayectoria C. Ahora bien, fíjense que nosotros este vector R', si multiplicamos y dividimos por su módulo, esto que está aquí, este factor intermedio, no es otra cosa que el vector tangente unitario, el vector tangente a la trayectoria de módulo 1. O sea que, fíjense que otra forma de escribir el trabajo es el campo definido para cada punto de la trayectoria a través de esta composición, por el vector tangente, por el módulo de R' por diferencial de T. Esto recuerden que era el diferencial de longitud de arco, ¿se acuerdan? O sea que este producto escalar, que estamos representándolo aquí, se puede escribir también en términos del diferencial de longitud de arco a través de considerar el producto escalar entre el campo por los vectores tangentes unitarios a la trayectoria entre t igual a A y t igual a B. O sea que esto nos indica que estamos realmente sumando las componentes tangenciales del campo sobre las trayectorias entre su punto inicial y su punto final. Bueno, esto ya más o menos lo dije. Fíjense estos ejemplos. Si yo tengo esta trayectoria, y quiero integrar, supongamos que este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces estaríamos integrando las componentes de estos vectores que atraviesan las trayectorias, mejor dicho, los que estén definidos sobre la trayectoria, estaríamos sumando las componentes tangenciales. Entonces, en este caso, si este es el sentido de la orientación de la curva, fíjense que el campo contribuye al desplazamiento, dado que sus proyecciones sobre la trayectoria son todos vectores, tienen sus componentes positivas. En cambio, por ejemplo, en un caso como este, supongamos que estamos en un bote remando y que seguimos esta trayectoria. Este es el sentido de la curva C.
Fíjense que esta curva es una curva cerrada, simple. Solamente tendrá 2 puntos con igual imágenes para distintos valores de t, que es el punto inicial y el punto final. Después no hay autointersecciones. Bueno, fíjense, supongamos que el río tiene un flujo, una correntada, que tiene estas líneas de flujo, estas líneas de correntada. Si yo quiero seguir una trayectoria cerrada de este tipo, fíjense que cuando estoy en esta posición del bote, yo ahí tengo algunas componentes que me ayudan en mi remo, todavía. Pero en este caso, el campo lo atraviesa casi perpendicularmente, es decir, el campo no ayuda y tampoco entorpece. En cambio, ya en esta región, que voy siguiendo con el mouse, el campo se opone al desplazamiento del bote. Entonces, fíjense cómo el trabajo va siendo positivo en algunas regiones, en alguna parte de la trayectoria y negativo en el otro. Y bueno, en este último, si mi trayectoria va del punto 1, 0 al punto 0, 1, de acuerdo a esta flecha, esa es la orientación de la curva, fíjense que en este caso el campo se opone al desplazamiento de la partícula. Entonces ahí seguramente el trabajo va a ser negativo. Acá el trabajo va a ser positivo y aquí va a estar mezclado. Hay que ver si va a ser positivo o negativo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, dice, encuentra el trabajo realizado por este campo vectorial sobre la curva R de t, dado por la primera componente es t, la segunda es t cuadrado y la tercera t cubo. Para t variando entre 0 y 1. Bueno, a ver, anoten ese primero, el campo F y la trayectoria, la curva R, entre 0 y 1. ¿Está? Y bueno, yo les pongo la formulita para que ustedes reemplacen y les doy un ratito, no lo voy a hacer yo tan inmediatamente. ¿Está copiado? A ver, vamos a poner esta. Entonces, este sería el procedimiento. Yo les diría que no vayan a este último, vayan a este. Bueno, les doy un ratito. ¿Tienes que abrirlo o no? ¿Ya pasó un poquito? Sí, no. Qué rápido.
Bueno, ¿cómo va? Bueno. Fíjense que ahí tengo la función. Acá los dejo un ratito para que vean si coinciden. Bueno, estamos, fíjense, F es esta, R es este. Entonces, esta es nuestra integral. Fíjense cómo reemplazo. X este e Y este cuadrado. O sea que va a quedar t cuadrado menos t cuadrado, 0. Esa es la primer componente del campo evaluada en R de t. Así hago lo mismo con la segunda componente. Z este cubo y este cuadrado. O sea que va a quedar t cubo menos t cuarta. Y finalmente z va a quedar t menos t sexta. Ese es el vector que representa el campo en términos de t. Y R', R' va a ser 1, 2t, 3t cuadrado. Ese es el vector R'. Ahora hago el producto escalar entre esos dos y lo evalúo, que me da esta función, que es una función de una variable real, y ahora lo integro entre 0 y 1. Y listo. A ver, ¿cuánto dará esa? A ver, esperen, vamos a ver el otro ejercicio que teníamos propuesto. Bueno, esa integral entonces les queda a ustedes. Esta les queda a ustedes. Vamos ahora a hacer lo mismo con esto. El campo de velocidades de un fluido es este. Encontrar el flujo a lo largo de la hélice esta. O sea que es, fíjense que ahora el flujo lo vamos a encontrar a través de la integral de línea de F sobre la curva R. Bueno, a ver, les doy un ratito para que lo hagan.
Bueno, ¿cómo estamos? Procedemos en forma similar. Vamos a ir completando aquí. Vamos a buscar R'. R' Menos seno de t. menos seno de t. Coseno de t y 1. Bien. Bien. Entonces, reemplazando acá, el f de r de t. Vamos a ponerlo acá para... Va a ser, entonces, x, que es coseno de t, o sea, ese va a ser la primer componente en términos de t de f. Z, que es t. Y la última componente es i, que es seno de t. ¿Ah? Y R' es esto. Y los límites de integración ahora van a ser A es 0 y B es pi sobre 2. ¿Está? Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos el producto escalar. O sea, antes de integrar, vamos a... Quiero copiar y pegar. Bueno, entonces, nos va a quedar coseno por menos seno, ¿no es cierto? Más t por coseno más seno por 1. O sea que nos va a quedar como función nos va a quedar algo así. Nos va a quedar menos seno por coseno o menos coseno por seno. Más t por coseno de t. Más seno de t. Profe, ahí yo no entiendo por qué le puso t en el medio, en R, digamos, sería. O sea, coseno de t, t y seno de t puso. Y la derivada puso el... Acá. Claro, ahí. ¿No debería ir Ahí. t a lo último? No, fíjate que esta es la función evaluado para x, y z como funciones de t. ¿Está? Ah, ok, lo entendí. Está, entonces, fíjate, la primera componente de f es x, la segunda componente de f es z, y la tercera es y. Entonces, por eso puse x en x, en la segunda componente puse z, que era t, y en la tercera y. Sí. ¿Está? Sí. Bueno, y ahora hay que evaluar esto entre 0 y pi. Esta es inmediata por sustitución.
¿eh? Y esta hay que hacerla por partes, o la sacan de tabla. ¿Eh? Y esta es inmediata. La integral del seno es menos coseno. ¿Está? Y acá pueden hacer la sustitución coseno de t sea u y menos seno de t diferencial de t sea el diferencial de u. O sea que ahí va a quedar, después ustedes lo... Ay, pero este era t coseno de t. Espera. Acá va a ser algo así. Si mal va a ser coseno cuadrado de t, la primera integral. Más t coseno de t habría que buscar en tabla. A ver si la tengo a mano. ¿La tienen a mano ustedes o no? A ver si yo ya la he calculado, ya les digo. Sí. A ver. Este es coseno cuadrado de t sobre 2. Me estaba faltando el 2. Este t coseno de t es coseno de t. Yo les digo porque acá ya la tengo hecha, por eso no los voy a torturar. Por coseno de t. Ah, no, por seno de t. Ese sería la integral de la función intermedia. Seno de t. No me lo reconoce. Seno de t. Ahí está. Ahora me lo reconoce. Y después la última va a ser menos coseno de t. Y todo esto hay que evaluarlo entre 0 y pi sobre 2. Bueno, ya esa parte se las dejo a ustedes. ¿Está? O sea que acá lo que falta... Ay, espera. Acá lo que falta es evaluarla entre 0 y pi medio. Eso ya se los dejo a ustedes. Bueno, me salió mal los reemplazos. Pero ustedes entienden, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Esto queda evaluarlo todavía entre 0 y pi medio. ¿Está? Bueno, eso les cuento que da, ya tengo, como tengo acá, se ve que en algún momento lo hice, eso da 1/2, para que ustedes después cuando lo hagan tengan como referencia, 1/2 pi menos 1. Eso es lo que da. Bueno, listo por acá entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se entiende, profe? Bueno. Profe, ¿puede volver Sí, un segundo? sí, puedo. Ahí donde puso coseno de t más t seno de t, ¿no sería menos t seno de t? Fíjate en la tabla de integrales. Me parece que no. Ah, claro. Estaba mirando mal. Este se hace por partes, ¿eh? Sí, sí. Se hace por partes. Bueno. Ah, está bien, está bien.
Pero Estoy mal. fíjate, me puedo haber equivocado, ¿eh? No, está bien, está bien. Yo me confundí nomás. Porque eso lo hago a manopla, digamos, en algún momento. Se ve que lo hice y debo haber sacado. No creo que me haya. Sí, no tengo integrales hechas acá, o sea que yo también lo saqué de tabla. Bueno, esto está. Propiedades. Fíjense que entonces estamos integrando campos escalares y estamos integrando campos vectoriales. Todas sobre la curva C, es decir, evaluando siempre sobre la curva C. Cuando estoy integrando campos escalares, el elemento diferencial es la longitud de arco. En cambio, cuando estoy integrando campos vectoriales, el elemento diferencial es el arco. El arco considerado como un vector. A través del vector tangente a la curva en ese punto. O sea que eso es para que ustedes no se despisten. Lo escalar con lo escalar, la función, el campo escalar con elemento diferencial escalar. El campo vectorial con elemento diferencial vectorial. Bueno, y hay algunas propiedades que se deducen o se heredan se descuentan se heredan, perdón, de las integrales reales, como ser esta primera. Si yo tengo dos campos escalares f y g definidos sobre algún conjunto A, y tengo una curva C definida para cada punto de A, entonces la integral de la combinación lineal de esas dos funciones sobre C es igual a la suma, a la combinación lineal de las integrales de cada función sobre C. Por otro lado, si para todo par de puntos sobre C se verifica que una función es menor que la otra, entonces su integral también será menor o igual que la otra, que la integral de la otra. Y si nosotros la curva C la podemos escribir como la unión de dos curvas C1 y C2, disjuntas estas curvas, entonces la integral de una función sobre C se puede escribir como la suma de dos integrales de f, una sobre C1 y la otra sobre C2. O sea que se puede descomponer la trayectoria de integración. Por otro lado, para campos vectoriales, tenemos la primera, es la misma. Si yo tengo dos campos vectoriales, definido, en realidad esto es definido en A, incluido en Rn, en Rm. O sea que no necesariamente son campos de R cuadrado en R cuadrado. Entonces, la integral sobre C de una combinación lineal de los campos es la combinación lineal de las integrales sobre C de cada uno de los campos. Después yo hablé de que había una orientación, ¿no es cierto?, de la curva. Si yo considero la misma curva pero en sentido opuesto, entonces las integrales del campo sobre menos C, o sea, la trayectoria opuesta, es igual a la opuesta de la integral del campo sobre la trayectoria. Entonces, si yo cambio el sentido de la trayectoria, me cambia el signo de la integral. Y también puedo descomponer la integral del campo sobre C como la suma de dos integrales del campo sobre las trayectorias C1 y C2 en que ha sido descompuesto el campo. ¿Está? Bueno. Ahora, ¿hasta ahí estamos? Bueno.
si yo tengo que f es el gradiente de una función escalar, o sea que las derivadas primeras de f, de la función escalar f, son las componentes del campo vectorial f. Entonces, f se dice que es un campo gradiente de un campo escalar f. El campo escalar se llama función potencial, o sea que la función f, ay, esperen que se me fue. La función f, el campo escalar f, es la función potencial del campo vectorial f. ¿Está? Entonces, cuando el campo vectorial corresponde al gradiente de un campo escalar, entonces la integral de ese campo vectorial sobre C es independiente de la trayectoria que uno utilice. Es simplemente la función potencial evaluada en el extremo superior de la curva menos la función potencial o el campo escalar correspondiente evaluado en el límite, en el punto inicial de la trayectoria. Quiere decir que el campo, digamos, esta integral va a ser independiente de la trayectoria que se use para integrar. Simplemente sí depende del punto inicial y el punto final de la trayectoria. A ver, resolvemos esto. Vamos a usar el... Esperen un poquito que voy a cerrar una puerta que viene mucho ruido. Ahí está. Consideremos la hélice dada por coseno de t, seno de t y t, para t entre 0 y pi medio. O sea, vamos a considerar el campo anterior, ¿está? Que yo les había dicho que esa integral nos daba pi sobre 2, 1/2 por pi menos 1, ¿no? Dice, ¿cuál será el flujo si la trayectoria ahora es esta otra? O sea, fíjense, nosotros hicimos la integral de ese campo sobre la trayectoria dada sobre la hélice. ¿Está? Y ahora fíjense, nos dan otra trayectoria. La trayectoria R1, que está caracterizado por 1 menos t como x, t como y pi medio por t como z. Y los puntos de inicio y fin coinciden con la trayectoria anterior. Fíjense que si t es 0, x, o sea, el punto inicial de la trayectoria de este R1 va a tener a x igual a 1, a y igual a 0 y a z igual a pi medio. Perdón, igual a 0, que era justamente lo que nos había dado, así empezaba nuestro resorte. Y como punto final, si t es pi medio, el punto final va a ser 1 menos pi medio, no, este no va, acá hay que buscar que coincida, o sea que el t para este caso, porque si los puntos inicio y fin coinciden con la trayectoria anterior, o sea que t va a ser mayor o igual que 0, pero hay que buscar cuál va a ser el punto final ahora, el punto final del intervalo para este caso. Tiene que coincidir con este cuando t acabaría pi medio. A ver cuál será el valor de t.
Fíjense que cuando en la trayectoria anterior el intervalo iba de 0 a pi medio. El punto inicial era 1, 0, 0, y el punto final era 0, 1, pi medio. Ahora, para esta trayectoria R1, estamos diciendo que t va a variar entre 0, porque coinciden las dos trayectorias, y punto final no puede ser pi medio. ¿Cuál tendrá que ser? ¿Qué valor de t tendrá que ser? De manera que nos dé 0, 1 y pi medio. Acá, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, ¿Cuánto tendría que valer t? 2pi. Podría ser 1. 1. Porque fíjense, si t vale 1, yo voy a tener 1 menos 1, 0, que es lo que vale coseno de pi medio aquí. Si t vale 1, acá iba a ser 1, y seno de pi medio acá también es 1. Y bueno, y si acá t es 1, yo voy a tener que z va a ser pi medio, y acá z para esta variación también es pi medio. O sea que es plantear este campo para t entre 0 y 1. ¿Está? A ver si lo tengo hecho. No. Bueno, lo vamos a hacer. Esperen que yo me recuerde esto. Bueno, voy a ir a esta diapositiva que me permite abrir directamente. Voy a cambiar esto. ¿Es el mismo? No. Sí. O sea, el problema ahora que nos están planteando es que obtengamos el flujo. Ahora, cuando el flujo se da en estas trayectorias, acá es 1 menos t, acá es t, y acá es, espera, ¿dónde me fui? Y acá es pi medio por t. ¿Está? Y te varía ya no así, sino de esta manera. Esta trayectoria con respecto a esta otra que trabajamos recién, tiene que el punto de inicio y el punto final son los mismos. ¿Está? Bueno, si nosotros hacemos, vamos a ir completando la integral. Esto va a ser entre 0 y 1. Tenemos que cambiar esos vectores, porque t varía entre 0 y 1. Esto va a ser, la primer componente es 1 menos t. La segunda componente es pi medio por t. Voy reemplazando, Y la tercer componente es la componente I de R, que es t. O sea, ese sería el campo evaluado en la trayectoria. La derivada de la trayectoria, el vector R', que sería este, para esa trayectoria dada va a ser menos 1, 1 y pi medio. ¿Ah? Entonces, ahora
¿Hasta ahí estamos? ¿Hay alguna parte que necesitan que vuelva a explicar? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bien. Entonces, la integral finalmente la voy a resolver cuando resolvamos ese producto escalar. Ok. O sea que acá voy a tener 1 menos 1, 1 menos t por menos 1. Así que voy a tener menos 1 más t, más pi medio por t por 1. O sea, más pi medio por t, voy arreglando, más t por pi medio, ¿no es cierto? O sea, más de vuelta pi medio por t. Si ustedes me permiten, pi medio más pi medio de t más pi medio de t son 2 veces pi medio, o sea que es pi por t. ¿Estamos de acuerdo? Pi por t. Y bueno, esto es muy fácil de integrar. Incluso yo podría acá juntar estos dos t, que va a quedar pi más 1 por t. Y si no, integramos directamente. Podemos integrar directamente, que va a ser menos t más, lo junto, 1 más pi por t cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Porque sería la integral de t, que es t cuadrado sobre 2. Y todo esto evaluado entre 0 y 1. Así que hay que hacer las cuentas ahora. A ver, váyanlas haciendo. Ay, ay, ay. Fíjense que va a quedar solamente cuando evaluamos en 1, porque 0 va a anular todo, son todas funciones polinómicas. O sea que va a quedar menos 1 más 1/2 por 1 más pi. ¿Sí? Si hacen las cuentas, ¿cuánto quedará? Pi medio menos un medio. Pi medio menos 1/2, que es lo mismo que 1/2 por pi menos 1. O sea que queda exactamente lo mismo. Fíjense, hemos integrado en los dos casos el mismo campo vectorial sobre dos trayectorias diferentes. ¿Está? Lo que tienen estas dos trayectorias en comunes es que el punto inicial y el punto final para las dos son las mismas. Entonces, esta integral, la integral de este campo vectorial dio lo mismo. Entonces, esto nos hace sospechar de que este campo vectorial puede llegar a ser el gradiente de alguna función escalar, que va de R cubo en R. ¿Está?
Es decir, una función tal que su derivada primera con respecto a x sea x, su derivada primera con respecto a y sea z, y su derivada primero con respecto a z sea igual a y. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Se entiende? Y particularmente este campo tiene esa característica, ¿eh? Es decir, es un campo gradiente. Y los campos gradientes tienen la particularidad de ser, se los denomina campos vectoriales conservativos. Es decir, son campos vectoriales donde no interesa la trayectoria de integración, sino que interesa el punto inicial y el punto final de la trayectoria para aplicar, digamos, Barrow. ¿Está? Bueno, y con esto damos por cerrado. Algunas implicancias de tener campos conservativos, es decir, los campos conservativos, vuelvo a decir, son independientes de las trayectorias. Esta es la forma en que podemos ver si un campo es conservativo o no. Las derivadas, por ejemplo, de la primer componente con respecto a y, tiene que ser igual a la derivada de la segunda componente con respecto a x. Es decir, las cruzadas tienen que ser iguales porque estarían representando las segundas derivadas de la función potencial f, del campo escalar. Cuando tengo un campo conservativo, las integrales sobre trayectorias cerradas siempre es siempre 0. ¿Está? Entonces ya ni integro. Ya sé si el campo es conservativo, la integral sobre una curva cerrada es 0. Se puede determinar cuál es la función escalar f, la función potencial, y esto tiene aplicaciones en ecuaciones diferenciales exactas que lo vamos a ver en unidad 8. ¿Está? O sea que los campos conservativos se utilizan muchísimo. Además, en física es importante conocer cuándo estamos en un campo conservativo o no. Y eso lo podemos hacer aplicando esta regla. En el caso nuestro, para nuestra función, fíjense que la derivada de x de esto con respecto a y es 0. Y la derivada de esta segunda componente con respecto a x es 0. O sea que se da. La derivada de esta componente con respecto a z es 0. Y la derivada de esta componente con respecto a x es 0. O sea que se van dando que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Esta sería la segunda componente. Si yo esta la derivo con respecto a la tercera, o sea, la derivada de esta componente con respecto a z es 1. Y esta es la tercera, si la derivo con respecto a la segunda, es decir, la derivada de esta componente con respecto a y es 1. O sea que 1 es igual a 1. Es decir, que se van dando, los criterios bajo los cuales uno puede determinar si este campo es conservativo o no. O sea, se dieron todas estas derivadas que estuve haciendo así en el aire. Bueno, chicos, listo. Dejo de compartir. Me callo.